Mis padres me aventaron 10 pesos en la cara y me corrieron de la casa. La noche en que mi vida se derrumbó comenzó con 10 pesos, un pasillo en silencio, un cuerpo débil, una pequeña maleta apretada contra mi pecho, y un momento que cambió para siempre la forma en que entendí la palabra familia. Me llamo Brooke Jensen, y tenía 19 años cuando quedé parada en esa puerta, enferma, temblando, apenas capaz de mantenerme de pie, sosteniendo una maleta gastada que llevaba todo lo que tenía y todo lo que estaba a punto de perder en un solo instante sofocante. Mi padre no dudó, no suavizó su voz, y no me miró como un padre debería mirar a su hija en un momento así. Me aventó el dinero directo al pecho y dijo: «Tómalo y lárgate. No regreses». El billete me golpeó antes de caer al piso, mientras mis manos temblaban tanto que no podía ni agacharme a recogerlo, y algo dentro de mi pecho se quedó en silencio, de una manera que todavía no sabía nombrar. Mi madre estaba parada detrás de él, lo suficientemente cerca para escuchar mi respiración, pero lo suficientemente lejos como para nunca acercarse a tocar mi hombro. Su voz fue baja, firme y definitiva. «No ha sido más que una carga para esta familia». No discutí, porque el aire se sentía demasiado pesado, mis pulmones demasiado débiles, y mi cuerpo entendió más rápido que mi mente que ya no era bienvenida, que ya no estaba protegida, que ya no era considerada una hija dentro de esa casa. La puerta se cerró frente a mí, y el seguro giró lentamente, dejando un sonido que se quedó en mi cabeza mucho más tiempo que el dolor que ardía en mi pecho. Me quedé ahí parada más tiempo del necesario, apretando la correa de mi bolsa, susurrando una promesa tan pequeña que casi desapareció antes de salir de mis labios, una promesa que no era para que nadie la escuchara. 5 años después, regresé para ser testigo de su colapso, cuando sus disculpas ya habían llegado demasiado tarde. Antes de continuar, cuéntame, ¿a qué hora estás viendo esto y desde qué ciudad? Quiero ver hasta dónde ha llegado mi historia y entender a quién está alcanzando. Antes de que mi cuerpo empezara a debilitarse, mi mundo vivía dentro de máquinas rotas. Pasaba la mayoría de las noches sentada en el piso de mi cuarto, con un desarmador en la mano, desarmando computadoras viejas que la gente tiraba a la basura, estudiando cada cable suelto y cada tarjeta agrietada, hasta entender cómo cada pieza de metal silencioso podía volver a la vida bajo dedos cuidadosos. No tenía dinero para herramientas de verdad, así que usaba cuchillos de cocina doblados para abrir los gabinetes, y envolvía cinta aislante alrededor de piezas que debían reemplazarse, porque quería entender cómo pensaban las máquinas mucho antes de creer que alguien se interesaría en lo que yo pensaba. Me enseñé programación sola, con manuales gratuitos en línea que cargaban lentísimo con nuestro internet inestable, leyendo líneas de código hasta que me ardían los ojos, escribiendo pequeños programas, borrándolos, reescribiéndolos, aprendiendo de cada error sin decirle a nadie en la casa que estaba construyendo. Porque nadie preguntaba nunca a dónde se iba mi tiempo cuando desaparecía después de la cena. Mi papá, Thomas, se rió la primera vez que vio una tarjeta de circuitos sobre la mesa de la cocina y dijo que parecía una pérdida de tiempo, algo que jamás mantendría a una familia. Mi mamá, Karen, apenas levantó la vista de la ropa que doblaba antes de decir que la tecnología no era un camino serio para una muchacha que debería estar pensando en un trabajo práctico. Mi hermana, Britney, nunca tuvo que explicar lo que quería, porque sus intereses se trataban como importantes sin cuestionarlos, mientras los míos se hacían a un lado como distracciones infantiles que pasarían si las ignoraban lo suficiente. Una vez mi mamá se paró en la puerta de mi cuarto y me dijo que las niñas como yo no pertenecían a la tecnología. Su voz fue tranquila, pero pesada, diciendo que las computadoras eran para gente más fuerte, más segura de sí misma, más hecha para ese mundo, y que debía enfocarme en algo más simple antes de hacer el ridículo. Dejé de hablar de eso después de aquel día. Pero nunca dejé de aprender. Guardaba mis pequeños programas en una memoria USB vieja y rota que había encontrado en un cajón, tratándola como un archivo secreto de cada idea que tenía miedo de compartir, escondiéndola al fondo de un mueble de madera, bajo libros de texto y cuadernos olvidados, para que nadie la encontrara por accidente y la tirara. Trabajaba en silencio reparando máquinas abandonadas de los vecinos sin cobrar nada, solo para sentir la satisfacción de una pantalla encendiéndose de nuevo, sintiendo mi corazón calmarse cada vez que un aparato respondía a algo que yo había escrito. Porque esos eran los únicos momentos en que me sentía completamente despierta dentro de una casa que no tenía espacio para la versión de mí que amaba los sistemas invisibles.
Para cuando mis manos empezaron a temblar de puro cansancio, la mayoría de las noches ya sabía que las máquinas me entendían de una forma en que la gente de mi propia casa nunca intentó hacerlo. Así que seguí adelante, guardando más archivos, aprendiendo más lenguajes, construyendo un mundo silencioso dentro de esa vieja memoria USB, que se sentía más seguro que hablar en voz alta sobre sueños que nadie en esa familia quería escuchar. No mucho después, mi salud empezó a deteriorarse en silencio. Al principio los cambios se sentían lo bastante pequeños como para ignorarlos, porque creía que si me quedaba callada y seguía avanzando, podía superar cualquier debilidad que se arrastraba dentro de mi cuerpo. Me empujaba a mí misma a través de mareos, respiraciones cortas y manos temblorosas, negándome a admitir que algo se estaba rompiendo lentamente dentro de un cuerpo que ya no controlaba del todo. Los desmayos empezaron sin aviso y pronto fue imposible ocultarlos. A veces pasaba en el pasillo, a veces en la cocina, a veces en mi cuarto mientras intentaba sentarme derecha. Despertaba en el piso frío con un sabor amargo en la boca y una presión extraña en el pecho, ya sabiendo que otra visita a la clínica venía en camino antes de que nadie la mencionara. La clínica se volvió parte de mi vida, aunque nunca se sintió normal. Las salas de espera blancas se sentían más frías cada vez, las sillas de plástico más duras, los formularios más pesados en mis manos. Batallaba para responder con honestidad, porque ya podía sentir que cada visita significaba otra cuenta que mi familia no quería enfrentar, otra conversación silenciosa formándose detrás de puertas cerradas. Los sobres empezaron a llegar más seguido al buzón. Se quedaban sobre la mesa como pesos silenciosos que nadie quería mover. El sonido de abrirlos generaba más tensión que cualquier pelea, porque su sola presencia recordaba a todos que algo en la casa ya no estaba bajo control. Mi mamá empezó a evitar mi mirada cada vez que intentaba hablarle. Se mantenía ocupada con quehaceres innecesarios, doblando ropa que ya estaba limpia, limpiando superficies que no lo necesitaban. Actuaba como si mantenerse ocupada pudiera protegerla de tener que reconocer lo que me pasaba. Mi papá dejó de esconder su frustración conforme crecían las cuentas. Se quejaba abiertamente del dinero, del estrés, de lo pesada que se sentía la casa. Nunca se dio cuenta de que cada palabra se clavaba más hondo en mi pecho que la propia enfermedad, tallando un dolor silencioso que ningún expediente médico podía mostrar. Britney respondía con clara incomodidad. Ponía los ojos en blanco cuando yo caminaba despacio por el pasillo. Suspiraba si me tardaba en el baño. Golpeteaba los dedos con impaciencia si necesitaba que bajara el volumen de la tele. Su irritación dejaba claro que mi presencia se había vuelto algo que toleraba, no algo que aceptaba. El doctor me dijo que descansara y me advirtió que no forzara más mi cuerpo. Esas indicaciones se trataron como ruido de fondo dentro de mi casa. Nadie ajustó sus expectativas. Nadie tomó el consejo como algo real o urgente. Conforme mis fuerzas se apagaban, finalmente entendí la verdad. Mi existencia se había convertido en números en un papel, discusiones silenciosas y silencios incómodos. Ya no me medían por quién era, sino por cuánto costaba, cuánto interrumpía y cuánto espacio ocupaba en una casa que había dejado de sentirse como un hogar. Una noche fría lo cambió todo dentro de esa casa. El aire se sentía pesado de una forma que no puedo explicar, como si las mismas paredes estuvieran esperando que algo terrible finalmente pasara. Mi cuerpo seguía débil por días de agotamiento, pero me quedé parada en silencio, sosteniéndome por pura costumbre, porque eso era lo único que sabía hacer sin pedir ayuda. Mi papá dio un paso al frente sin dudarlo. Su mano se movió rápido, casi con descuido, cuando me aventó el billete de 10 pesos directo al pecho. Sentí el borde del papel golpear mi piel antes de que cayera al suelo. Su voz no tembló cuando dijo: «Eso es todo lo que vas a recibir». No había enojo en su tono, solo certeza, lo cual de alguna forma dolió más que cualquier grito. Mi mamá no discutió ni dudó. Cargó mi maleta por el cuarto y la aventó al piso cerca de mis pies sin decir una sola palabra. El golpe de la maleta contra el suelo sonó más fuerte que la casa misma, porque no era solo tela tocando madera, era el sonido de ser expulsada de un lugar que alguna vez creí mío. Britney se quedó parada cerca de la pared, observando todo. No se acercó. No volteó a otro lado. Su rostro no mostraba sorpresa ni preocupación. Solo observaba, como si estuviera viendo algo que no le concernía, algo que no la seguiría después de que la puerta se cerrara. Me agaché despacio a recoger mi maleta, moviéndome con cuidado para que mis piernas no fallaran.
Antes de levantarme, caminé en silencio hacia la esquina del cuarto y tomé la vieja laptop que había escondido por tanto tiempo. Mis dedos se cerraron alrededor de su superficie agrietada y sus bordes gastados. La deslicé suavemente dentro de mi bolsa, porque era lo único que tenía que todavía se sentía vivo, lo único que aún me conectaba con la versión de mí misma que había protegido en silencio. Caminé hacia la puerta sin voltear atrás. Cada paso pesaba más que el anterior, no por la maleta, sino porque algo dentro de mí entendía que este momento jamás podría deshacerse. Cuando salí, el aire frío tocó mi cara y la puerta se cerró detrás de mí. Escuché el seguro girar lentamente. Ese sonido se quedó en mi pecho más tiempo del que se quedó el frío. Mi cuerpo temblaba mientras caminaba por la calle, no por miedo a la oscuridad, sino porque mis fuerzas se apagaban. Seguí caminando de todos modos, sosteniendo con fuerza la correa de mi bolsa, sintiendo la forma de la laptop presionar contra mi costado con cada paso, recordándome que aún cargaba algo que solo me pertenecía a mí. Esa noche encontré una banca en una parada de autobús y me senté con cuidado, con miedo de que si me recostaba por completo ya no tendría fuerzas para volver a levantarme. Puse mi bolsa sobre mis piernas y la envolví con los brazos. Sostenía la laptop a través de la tela delgada como si fuera algo frágil y valioso, porque en ese momento era lo único que me quedaba que se sentía como un futuro. Mis ojos se cerraron lentamente mientras el frío se metía en mis huesos. Dormí sentada, con la espalda apoyada en la banca de metal, abrazando la bolsa contra mi pecho. No soñé con mi casa. No soñé con ellos. Solo me aferré a la verdad silenciosa de que, aunque no tuviera nada más, todavía conservaba la parte de mí misma que ellos nunca lograron quitarme. Pasaron semanas antes de que algo pequeño cambiara mi rumbo. La mayoría de los días se mezclaban unos con otros mientras me movía entre albergues, espacios públicos y rincones tranquilos donde nadie hacía preguntas. Aprendí a mantener la cabeza baja, a hacerme invisible, a estirar el tiempo quedándome quieta en vez de deambular. La biblioteca pública poco a poco se convirtió en el único lugar donde mi respiración se sentía estable, porque a nadie ahí le importaba de dónde venía mientras me mantuviera callada. Me sentaba en la misma mesa de madera todas las tardes, con mi vieja laptop equilibrada frente a mí, los dedos moviéndose con cuidado sobre teclas rotas mientras la pantalla parpadeaba como si luchara por mantenerse despierta. Trabajaba en líneas de código que había diseñado en mi cabeza mucho antes de siquiera escribirlas, porque el código siempre se sintió más honesto que la gente, más predecible que las promesas, y más seguro que las conversaciones que podían volverse crueles sin previo aviso. Esa tarde no se sentía diferente a las demás, hasta que unos pasos se detuvieron a mi lado. No levanté la vista de inmediato porque había aprendido que la atención casi siempre venía con un precio que no podía pagar. Seguí escribiendo despacio, terminando la función que tenía a medias, corrigiendo un error lógico que me había fastidiado por días, y guardando el archivo como siempre lo hacía, con cuidado de no perder el pequeño progreso que tanto me había costado construir. Una voz suave rompió el silencio cerca de mi hombro. ¿Qué estás tratando de hacer con eso? Dudé antes de contestar, sorprendida de que alguien preguntara por mi trabajo en vez de por mí, por mi ropa o por mi situación. Volteé despacio y vi a una mujer parada ahí, con mirada tranquila y una postura calmada que no se sentía amenazante. Así conocí por primera vez a mi mentora, Diane Walker. No me preguntó dónde estaba durmiendo. No me preguntó por qué me veía cansada. No me preguntó por qué cargaba una laptop rota como si fuera un tesoro frágil. Solo señaló mi pantalla con suavidad y me hizo otra pregunta. ¿Por qué elegiste esa estructura? Nadie me había preguntado eso antes. Le expliqué mi idea con una voz baja que al principio temblaba, pero que poco a poco se fue calmando mientras ella escuchaba sin interrumpir. Le conté cómo quería que el programa respondiera más rápido, que usara menos memoria, que algo simple se sintiera inteligente de una forma que tuviera sentido para mí. Ella asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía, y eso solo bastó para hacerme sentir vista de una manera que jamás sentí dentro de mi propia casa. Cuando anunciaron que la biblioteca iba a cerrar, empecé a guardar mis cosas sin pensarlo, porque irme siempre había sido parte de mi rutina. Diane se quedó parada junto a la mesa. ¿A dónde vas a trabajar mañana?, preguntó en voz baja. Traté de dar una respuesta corta, porque las respuestas largas cargaban demasiada verdad. Le dije que me movía mucho de un lugar a otro. Que encontraba lugares cuando los necesitaba. Ella me miró un largo momento antes de volver a hablar. Súbete al carro. Me quedé congelada.
Las palabras se sentían demasiado directas para alguien que apenas me conocía de unos minutos, y cada instinto en mi cuerpo me decía que tuviera cuidado. Ella debió notar mi duda porque su voz se suavizó. Puedes sentarte atrás. No me debes nada. El camino fue silencioso, solo se escuchaban las llantas sobre las calles oscuras. Mantuve mi bolsa apretada contra mi costado, los dedos descansando sobre la vieja laptop, lista para correr si algo se ponía mal. Nunca pasó. Su casa era modesta, limpia, y tenía una tranquilidad que no se sentía como una trampa. Abrió una puerta al final de un pasillo angosto y encendió la luz. Un cuarto pequeño. Una cama. Un escritorio, dijo. Eso es todo lo que necesitas por ahora. Entré despacio, con miedo de tocar algo, con miedo de que todo aquello desapareciera en el momento en que empezara a creer en ello. Diane se quedó parada en la puerta con los brazos cruzados. Hay una condición. La miré con atención. Vas a empezar tu programa desde cero, dijo. No porque esté mal, sino porque mereces saber que puedes reconstruirlo más fuerte. Esa noche me senté en el pequeño escritorio con la vieja laptop abierta frente a mí, mirando una pantalla en blanco, sintiendo un tipo de miedo distinto al hambre o al frío. Ese miedo se sentía como posibilidad. 3 años en silencio cambiaron lo que la gente pensaba que yo podía llegar a ser. Durante esos años dejé de pensar en la supervivencia como mi única meta y empecé a ver la posibilidad como algo real, algo estructurado, algo que podía construirse línea por línea en vez de solo desearse a ciegas. Pasé largas noches en cuartos pequeños con luces baratas y muebles viejos, mirando código hasta que me ardían los ojos, no porque quisiera el éxito, sino porque necesitaba comprobarme a mí misma que mi mente seguía funcionando aunque mi cuerpo se sintiera frágil. Empecé a desarrollar software diseñado específicamente para pequeños negocios que batallaban para mantener sus operaciones al día, enfocándome en sistemas que reducían el desperdicio, organizaban datos y ayudaban a los dueños a entender en dónde perdían tiempo o dinero. Vi tiendas pequeñas pasar del caos al orden gracias a herramientas que yo diseñé, y por primera vez me sentí útil de una forma que no tenía nada que ver con ser tolerada o ignorada. Conforme crecía mi confianza, creé un algoritmo aparte que analizaba patrones de datos financieros y predecía riesgos mucho antes de que los problemas salieran a la superficie. Vendí los derechos de ese sistema en silencio, sin anuncios ni reconocimiento, porque todavía no confiaba en la atención, pero los contratos eran reales y los depósitos en mi cuenta cambiaron la forma en que entendía la estabilidad. Fue en ese periodo cuando conocí por primera vez a mi asesor legal, Mark Reynolds, quien se volvió responsable de revisar todo lo que yo firmaba y todo lo que poseía. Era calmado, directo y preciso, y jamás me trató como una curiosidad ni como un caso de caridad, sino como alguien serio sobre proteger el futuro que estaba construyendo. Con su guía, dejé de tomar decisiones solo por instinto y empecé a pensar como alguien que planeaba seguir de pie. Me uní a un pequeño grupo independiente de tecnología, enfocado en construir soluciones sin depender de grandes corporaciones. El grupo era discreto, disciplinado y enfocado, lleno de gente que creía en construir despacio en vez de perseguir titulares. Aprendí a colaborar sin perder el control de mi trabajo y a defender mis ideas sin alzar la voz. Los contratos que llegaron después eran más grandes que cualquier cosa que alguna vez imaginé. Empresas que años atrás me hubieran ignorado ahora pedían mi trabajo, sin conocer mi historia, sin importarles mi pasado, viendo solo los resultados que podía producir. Cada acuerdo firmado cambiaba las cuentas silenciosas de mi vida y reemplazaba el miedo con una planeación cuidadosa, mientras mantenía mi corazón firme en vez de arrogante. Con el tiempo, mi posición financiera pasó de frágil a sólida y de sólida a fuerte, hasta llegar a un punto en que empezaron a llegar invitaciones financieras privadas. Estaba calificada, en papel y en los hechos, para participar en subastas cerradas de activos que nunca se anunciaban al público. Eran salas silenciosas, firmas silenciosas, transferencias de propiedad silenciosas, todo lejos del ruido y del espectáculo. Nunca sentí hambre de venganza. Nunca sentí una satisfacción escandalosa. Lo que sentí fue un control tranquilo que me había faltado toda la vida, una conciencia firme de que ya no necesitaba permiso para existir, para elegir o para pararme en salones que antes me hubieran parecido inalcanzables. Para el final de esos 3 años, ya no sobrevivía bajo la sombra de lo que había perdido. Estaba construyendo dentro de la realidad de lo que había ganado.
5 años después de desaparecer de sus vidas, el tiempo se había movido en direcciones extrañas para todos nosotros. Pero no me enteré de su caída por rumores ni mensajes emotivos, sino a través de sistemas fríos y datos silenciosos que no mostraban compasión alguna. Britney había estado viviendo muy por encima de lo que en realidad ganaba, persiguiendo un estilo de vida que se veía impresionante desde lejos, mientras escondía las grietas detrás de dinero prestado, firmas descuidadas y falsas promesas que pesaban más cada mes. Sus gastos se volvieron cada vez menos controlados con el paso del tiempo, y trataba el crédito como si fuera infinito, asumiendo que siempre habría otra solución esperando antes de que las consecuencias la alcanzaran. Mamá y papá nunca entendieron qué tan profundo llegaba todo, porque Britney aprendió a hablar con explicaciones suaves y seguras que hacían que todo sonara temporal. Les preparaba documentos y se los explicaba de una forma que sonaba lo bastante simple como para confiar en ella, aunque esas palabras cargaban consecuencias que ellos no podían reconocer sin ayuda. En algún momento firmaron papeles relacionados con deudas sin entender del todo lo que estaban aceptando, creyendo que solo ayudaban a Britney a arreglar algo pequeño, cuando en realidad estaban atando su propia estabilidad a un desastre financiero cada vez más grande que no lograban ver con claridad. Cuando los acreedores empezaron a hacer preguntas de verdad, Britney dejó de contestar el teléfono. Su comportamiento cambió al principio en silencio y luego se convirtió en largas ausencias y puertas cerradas con seguro dentro de la misma casa que antes controlaba. Finalmente llegó el día en que se fue sin decirle a nadie a dónde iba, llevándose lo que pudo cargar, desapareciendo antes de que mamá y papá entendieran que no iba a regresar a enfrentar lo que había creado. El silencio que dejó atrás no fue un silencio en paz. Estaba lleno de cartas, advertencias y notificaciones oficiales que llegaban en sobres gruesos, con un lenguaje urgente que mamá y papá batallaban para entender. Los bancos empezaron a congelar cuentas y a bloquear tarjetas de crédito una por una, dejándolos sin acceso al dinero que creían todavía controlar. Los bienes que alguna vez los hicieron sentir seguros se convirtieron en deudas de la noche a la mañana. La casa que alguna vez se sintió permanente se transformó en algo frágil, que podía quitárseles en cualquier momento. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaban. Las demandas llegaron sin ninguna emoción, y el lenguaje legal convirtió su confusión en una realidad formal. La casa entró en un proceso de venta forzosa, su dirección apareciendo en los sistemas que registraban propiedades a punto de ser embargadas. Lo que alguna vez se sintió como su posesión más fuerte quedó reducido a un simple renglón en una lista que crecía cada día más. Yo nunca vi ese derrumbe a través de historias emotivas ni chismes de segunda mano. Lo vi a través de bases de datos seguras, vistas previas de subastas, notificaciones encriptadas y alertas silenciosas enviadas por sistemas hechos para inversionistas, abogados y compradores calificados. Una noche, mientras revisaba una lista de propiedades marcadas para subasta restringida, reconocí la dirección antes de que el nombre de la calle terminara de cargar en la pantalla. La estructura aparecía como un simple perfil digital, sin ninguna referencia a recuerdos o historia, solo metros cuadrados, estatus legal y clasificación de subasta. Me quedé mirando la información en silencio, no porque sintiera satisfacción, sino porque sentí la distancia entre quien solía ser y en quien me había convertido. Esa casa ya no era un hogar en mi mente. Ahora era un activo moviéndose dentro de un sistema que la trataba sin ninguna emoción, de la misma forma en que alguna vez trataron mi propia existencia sin ningún cuidado. Mis manos sí temblaron mientras estudiaba los detalles, pero mis pensamientos se calmaron al entender la extraña simetría de ese momento. Mamá y papá seguían viviendo dentro de un espacio que ya había sido marcado para quitárseles. Probablemente no tenían idea de que tan cerca estaba el paso final, todavía creyendo que hablar con la persona correcta podría arreglar algo que ya había pasado el punto de no retorno. A Britney no se le encontraba por ningún lado. El silencio que dejó se había convertido en daño estructural, acción legal y plazos ya sin vuelta atrás. Guardé el listado en silencio. No le dije a nadie. No reaccioné hacia afuera. Solo dejé la pantalla abierta unos segundos más antes de cerrarla, sabiendo perfectamente que la próxima vez que esa dirección apareciera en mi vida, ya no sería como la muchacha a la que corrieron sin nada, sino como alguien que finalmente tenía el poder de decidir qué pasaba después. Los papeles se sintieron más fríos que la noche en que me corrieron de la casa.
Me senté en la larga mesa de conferencias con las manos descansando con calma sobre la carpeta, totalmente consciente del peso de ese momento, sin dejar que mi expresión revelara nada. La subasta privada había terminado a través de una empresa que construye en silencio, estructurada cuidadosamente para no llevar ningún rastro de viejas heridas, ninguna conexión visible con la muchacha que alguna vez estuvo parada afuera en la oscuridad, fingiendo que no se estaba congelando. Mark, mi asesor legal, estaba de pie junto a mí, con esa concentración tranquila que siempre lo rodeaba. Revisó los documentos con claridad firme, confirmando cada cláusula, explicando con cuidado cada paso legal sin ninguna emoción, y guiando las últimas páginas hacia mí una vez que todo estaba verificado. Su presencia mantenía la sala en calma, aunque la tensión se apretaba en silencio sobre cada superficie. Mamá y papá estaban sentados frente a mí, esperando conocer a un extraño, a un representante corporativo o a un inversionista anónimo que jamás entendería lo que esa casa había significado. No estaban preparados para ver mi nombre aparecer claramente en la sección del comprador, escrito en letras simples que no cargaban ningún enojo, pero que cargaban toda la verdad. El silencio cambió en cuanto me reconocieron. Mamá apretó las manos contra la silla debajo de ella, su respiración volviéndose corta mientras su voz caía en un susurro que apenas podía controlar. Dijo: «No tienes que hacer esto». Papá se inclinó hacia adelante despacio, los años de estrés visibles en la forma en que sus hombros se doblaban hacia adentro. Su voz salió quebrada, sin autoridad, llena solo de un miedo silencioso. Dijo: «Todavía somos tus padres». Mamá se levantó de su silla sin pensarlo. Juntó las manos como si ese gesto pudiera mantenerla firme mientras su mundo seguía derrumbándose. Se acercó más a la mesa y empezó a suplicar, ya no como alguien con control, sino como alguien que había perdido todo lo que alguna vez creyó que la protegería. Me pidió que lo reconsiderara. Me pidió tiempo. Me pidió compasión. Papá siguió su voz. Sus palabras perdieron forma cuando trató de hablar de nuevo. Me pidió que no dejara que perdieran lo último que les quedaba. Me pidió que recordara lo que alguna vez existió entre nosotros. Me preguntó si ser su hija todavía significaba algo dentro de mí. No le contesté. No había enojo dentro de mi pecho. No había necesidad de defenderme. No había ninguna satisfacción esperando en silencio. Bajé la mirada solo el tiempo necesario para que Mark confirmara que todas las aprobaciones habían llegado. Mi mano se mantuvo firme cuando firmé. El sonido de la pluma sobre el papel se sintió controlado, definitivo y claro. No hubo duda en el movimiento. No hubo temblor en mis dedos. La decisión ya había sido tomada mucho antes de que esa sala existiera. Cuando recogieron el documento final, me levanté despacio. Caminé frente a ellos sin dejar que mi mirada se suavizara. Crucé el pasillo sin detenerme. Salí sin voltear la cabeza. Detrás de mí ya no quedaba una familia que pudiera reclamarme. Solo quedaba una vida que ya no necesitaba su permiso para existir. Tu valor no viene de la gente que falló en proteger tu espíritu. Ningún padre es dueño de tu identidad. Ninguna casa tiene el derecho de decidir tu futuro. La distancia no es crueldad cuando se convierte en la única forma de sobrevivir con claridad, dignidad y respeto propio. Protegerte a ti misma no es abandono. A veces, es la forma más fuerte de sanar. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si tú hubieras estado en el lugar de Brooke, de verdad me gustaría entender tu decisión. ¿Te irías en silencio o hablarías desde ese lugar que alguna vez quedó herido? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntame cómo enfrentarías un momento así, porque tu perspectiva puede ayudar a alguien que en este momento se siente invisible.